Hola, hoy queremos ver el concepto de negociación desde la óptica de dos grandes conocedores en la materia, como lo son el profesor Aldao y el profesor Ogliastri. El profesor Aldao, en su libro La negociación, un enfoque transdisciplinario con específicas referencias a la negociación laboral, nos dice que la negociación es la actividad dialéctica en la cual las partes representan intereses discrepantes, se comunican e interactúan influenciándose recíprocamente, para lo cual utilizan tanto el poder como la disposición que pueda existir para aceptarlo con el fin de arribar a un acuerdo mutuamente aceptado que configura, desde entonces, un objetivo cuyo logro las partes se comprometen. En esta definición vemos el concepto de poder para así influir en la aceptación de los acuerdos mutuamente pactados, pero pues queda por fuera algo tan importante como lo es la creación de valor para las partes. El profesor Ogliastri, por su parte, en su libro ¿Cómo negocian los colombianos?, nos dice que la negociación es un proceso por medio del cual dos partes se ponen de acuerdo para resolver una diferencia. Adicionalmente, la negociación hace parte de la vida diaria de las personas, ya que diariamente y a toda hora estamos negociando. Según el profesor Ogliastri, es fundamental para la negociación que haya el deseo y la voluntad de hacerlo. Hola estimados compañeros, en este momento vamos a ver las diferencias entre la negociación distributiva o tradicional y la negociación integrativa. Nos hemos basado en el documento del profesor Enrique Ogliastri, Cómo negocian los colombianos. En este documento podrán encontrar las diferencias que existen entre estos dos tipos de negociación. Pero empecemos. Negociación distributiva. Inicia con una demanda alta y exagerada con el fin de tener campo al final de negociar. Demuestran una actitud de fortaleza, desinteresada, se muestran duros para llegar a una solución y con esto quieren optar por una posición de poder con la cual puedan influir en acuerdos y decisiones posteriores. Quieren conseguir maximizar los beneficios y las ventajas propias sin importar la condición del otro. No pretende generar valor para ninguna de las partes y se basa bajo la premisa de lo que uno gana, el otro lo pierde. Por el contrario, la negociación integrativa es una estrategia y como tal es estructurada. Se enfatiza en la satisfacción de la mayor cantidad de intereses de las partes. No solo tiene como fin la solución de los conflictos y entablar acuerdos, sino que a su vez pretende construir relaciones a largo plazo. Se tratan a las demás personas como iguales y se les da un respeto mutuo. Las propuestas que se plantean se dan una vez se exploren los intereses a fondo de las partes. Se trabaja de manera conjunta para agrandar el pastel y crear mayor valor para las partes. Características de la negociación colombiana. Se prepara poco para la negociación, se deja todo para último minuto, se recurre a la improvisación. Se hace uso de establecer las relaciones personales y cercanas con la contraparte, con fin de simpatizar y ganar confianza, o sea, lambonería. Se utiliza la información de la contraparte con el fin de ir adelante, negociación SM, según el Marrano. Se deciden las propuestas con base a la intuición de las posibles respuestas de la contraparte, más que con criterios objetivos y de alcance razonable. Se inicia con una oferta altísima, el doble o la mitad de la alternativa externa. Dejan campo para el tire y afloje. Se sigue un ritual en cuanto a la actitud que suele ser de desinterés, ocultamiento de información, engaños sobre otras alternativas y conforme avance la negociación mostrarse amistosamente. Suele suprimirse la información acerca de las limitaciones y problemas. Las negociaciones son de tiempo flexible, con lo cual se quiere desgastar a la contraparte, se quiere regatear hasta el último minuto, dejando atrás las limitaciones y problemas que a esta etapa ya han sido evidenciadas. Al llegar a acuerdos se continúa con el ritual de la celebración social donde se festeja y celebra el acuerdo, pero no es bastante claro en los temas relevantes con los cuales da campo para incumplimientos o a los acuerdos o tiempos planteados durante la negociación. Se vive una situación de incertidumbre y por lo general se termina renegociando. Al surgir problemas e incumplimientos a los términos y condiciones o impunidad, se recurre a la ambigüedad
y a la cercanía con la contraparte con el fin de aminorar la responsabilidad. Ahora veamos cómo negocian los hombres y cómo negocian las mujeres. Veamos primero las mujeres. Las mujeres, al comprar, obtienen generalmente precios más bajos. Al vender, las mujeres inician la negociación con precios bastante razonables. Al transcurrir la negociación, ceden un poco para al final establecer precios iguales a los precios de cierre con los que negocian los hombres. La verdad es que ahí no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Ante negociaciones con diferencias de poder, las mujeres escogieron una posición intermedia, ya que es particular de la cultura colombiana ver a la mujer más en una postura de intermediación. Esto lo podemos ver en temas diarios como el hogar, donde la mamá siempre termina intermediando entre la postura rígida del papá y sus hijos. Asimismo, esta posición de intermediación les ayuda en la posición de poder su facilidad para manejar contacto, las relaciones, el manejo cuidadoso asimismo de las situaciones. Las mujeres en cuanto a generar valor obtienen resultados similares, pero tienen la habilidad de mostrarse mucho más abiertas que los hombres, lo que les permite compartir información y obtener ciertos resultados a cambio. Ahora veamos los hombres. Los hombres al comprar obtienen precios más altos, generalmente. Al vender, el hombre inicia con una oferta alta, lo que le da campo para una buena negociación en el regateo y tener precios más altos, pero sin mucha variación con respecto a los precios finales que obtienen las mujeres. En negociaciones de diferencias de poder, los hombres escogen una posición mucho más cómoda, es decir, con mucho más poder. En cuanto a la generación de valor, no existe mucha diferencia entre los géneros al crear y generar valor. Obtienen más bien unos resultados similares. Entonces, como podemos ver, no existe realmente mucha diferencia entre cómo negocia un hombre y cómo negocia una mujer. Existe en la negociación una gran pregunta y es la de ¿qué es mejor? ¿La experiencia a la hora de negociar? ¿O tal vez el ímpetu y las ganas, la energía que imprime la juventud en la negociación? Con relación en este estudio, encontramos que hoy los resultados no son muy concluyentes en cuanto al desarrollo en negociación por diferencia de edades. Eventualmente se ha encontrado que las personas mayores tuvieron mejores resultados. ¿Esto qué denota? Denota que pues la experiencia termina finalmente fortaleciendo la negociación, ¿verdad? Y encontramos que esta experiencia hace efectivamente que el tema de la negociación se vuelva mucho más fuerte y mucho más robusto. Sin embargo, muchas veces esta experiencia puede sesgarnos de lograr innovar o generar cambios en los temas de negociación, que es algo muy particular y evidente en las personas jóvenes o las personas que están iniciando en este mundo de la negociación, ¿verdad? Entonces encontramos, por un lado, la experiencia como un arma fundamental para la negociación, pero por otro lado encontramos que en la juventud existen herramientas que son bastante importantes en la negociación de hoy en día, como son la innovación y el cambio en la manera de cómo se vienen desarrollando las cosas. Finalmente, pues este es un tema donde se podrán sacar muchísimas conclusiones, pero lo que muestran los estudios es que no existen hoy en día unos resultados muy distantes los unos de los otros en cuanto al tema de la experiencia o la madurez de un negociador frente a lo novato o a lo joven que pueda ser otro negociador, ¿cierto? Son habilidades que se tienen
y que finalmente no están marcando una gran diferencia entre los unos y los otros. A continuación voy a presentar la negociación entre el Banco Corbanca y el Banco Itaú de acuerdo a los 7 elementos en el proceso 360. Primero, alternativas de negocio. Dentro de las alternativas de negocio, el Banco Corbanca o el grupo Core Group tenían un MAN ya establecido cuando iniciaron la negociación con Itaú, el cual era que si no se llevaba a cabo la negociación con los brasileños, ellos iban a empezar una negociación con el banco BBVA. Finalmente el acuerdo y la negociación fue llevada a cabo con el banco Itaú, y en la cual lograron alcanzar, digamos, que lo que pretendían, que era entrar al mercado colombiano fuerte y conseguir una posición elevada entre los mejores bancos en Colombia, consolidándose como un actor relevante en el mercado nacional. Intereses y posiciones. Itaú y Corbanca suscribieron un contrato en el que se acordaron una asociación estratégica para unir las operaciones del banco tanto en Chile como en Colombia. Opciones y acuerdos de negociación. Una vez integradas las operaciones de ambos bancos, los controladores de Itaú y Core Group suscribieron un pacto de accionistas que abarcaría el 66.5% de la propiedad del nuevo banco en Colombia. La participación relativa de los socios dentro del pacto sería del 50.5% para Itaú y del 49.5% para Core Group, quedando el Banco Itaú como el controlador del grupo. A través de esta participación accionaria equitativa y el pacto de accionistas se establece el equilibrio en la administración de la entidad y el control de la operación conjunta de Colombia, tal y como se ha fijado en el plan estratégico de Corbanca. El referido pacto de accionistas otorga a Core Group una participación relevante en el directorio del nuevo banco, como una contribución activa a la integración de los comités más importantes. Criterios de legitimidad. Esto fue avalado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quien aprobó que la fusión se llevara a cabo entre Corbanca y la filial chilena del banco brasileño Itaú. Relación. Esta fusión se convierte en la novena más grande que se ha realizado en América Latina. Implica canjes de acciones y aumentos de capital para permitir a Itaú controlar toda su operación. Comunicación. La mesa de negociación o todos sus acuerdos fueron fijados en Santiago de Chile. Compromisos o acuerdos. Con esta asociación, Itaú y Core Group se posicionan como uno de los actores más relevantes del ámbito financiero regional, al crear una plataforma que permitirá emprender la búsqueda de nuevas oportunidades y negocios, crecimiento y expansión en Colombia, Chile, Perú y Centroamérica. Con esta asociación, la entidad asegura mayores oportunidades de negocio en Colombia, consolidando su posición como el quinto grupo financiero con una cuota del 6.8%, y en Chile alcanzaría una participación del 12.3%, ubicándose como el tercer actor más importante de la industria en este país. Bueno, compañeros, para finalizar nuestra presentación, queremos citar a Vidal Sassoon, quien dice que la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Esperamos les haya sido útil la información y les haya gustado nuestro video. Muchas gracias.